quiero compartir un mensaje especial del Día de las Madres. Yo quiero convencerte el día de hoy lo especial que es este título de mamá. Sí, por si tú eres mamá. Sí, pero aquí todos tenemos mamá. Esta área bien efusiva. Espero que ese ánimo alguien más lo pueda tener el día de hoy. Y quiero hacer esto. Quiero leer un versículo, quiero orar y quiero que entremos al mensaje. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien está conmigo en esta tarde? Eso, quiero leerte Génesis 1:26. Y es un cuadro de la creación. Cuando Dios diseña el universo entero y Dios dice lo siguiente: Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Y cuando habla en plural, habla de la Trinidad. Habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos a los seres humanos conforme a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Y dice el siguiente versículo: ellos, los seres humanos, reinarán sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre todos los animales salvajes de la tierra y sobre todos los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Y fíjate bien, Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y hay algo muy importante aquí que yo quiero resaltar. Sí, se habla mucho hoy en día de que los seres humanos y la sociedad son los que establecen el valor, los roles, la identidad de las cosas. Y si tú lees la narrativa de la creación, podemos entender que sí, efectivamente, Dios le da a Adán y a Eva, principalmente a Adán, la facultad de nombrar las cosas, de darle nombre a los animales, de darle nombre a las plantas. Sí, podemos decir que todas las cosas se le ha asignado un valor y un nombre y una identidad, partiendo del criterio de la sociedad o del ser humano. Sin embargo, si hay algo que no fue asignado por el ser humano, es que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Hombre y mujer, Dios los creó a su imagen y semejanza. Sí, Adán le puso perro, le puso gato, le puso ornitorrinco, le puso rinoceronte. Sí, Adán le asignó nombres, pero a los hombres y a las mujeres, Dios mismo, de su palabra y de su voluntad y de su boca, les dio identidad. Hombre y mujer los creó, ambos a la imagen de Dios, ambos con la misma dignidad y ambos con la misma identidad dada del corazón y la perfecta voluntad de Dios. Así que, partiendo de esto, el día de hoy yo quiero hablar un mensaje del Día de las Madres. Y en mi mensaje del día de hoy lo titulé así: Dios usa a mamá. Digan conmigo: Dios usa a mamá. Así que acompáñame a orar. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por este tiempo y yo pido que tu palabra pueda inspirarnos, pueda hablarnos y pueda animarnos a entender mucho más de lo que hay en tu corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y todo central dice amén. Y si estás contento de estar en la iglesia, le puedes dar una vez más un aplauso a Jesús. Y luego chócala con el que está a tu lado. Dile: qué bueno verte, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, qué bueno que estás aquí. Y una de las cosas que nos ha quedado claro como humanos, como personas que asistimos a la iglesia, o quizá ni siquiera lo has escuchado en la iglesia, lo has escuchado en la sociedad, es esta idea de que hemos nacido con un propósito y de que hemos nacido con un llamado y de que Dios quiere usarnos. Y si no lo habías escuchado antes, yo quiero recordarte en esta mañana que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte con un propósito. Dios ha diseñado algo general, pero Dios ha diseñado algo especial para tu vida. En la situación en la que te encuentras, con el pasado del que hayas venido, con la familia en la que hayas nacido, en el país o en la ciudad en la que hayas nacido, Dios quiere usar tu vida de una manera específica, de una manera especial. Dios tiene algo para tu vida y para mi vida y para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y esto suena bien, esto suena emocionante, esto suena fascinante. Quizá algunos nos da una respuesta de decir: ok, la vida se trata más de sobrevivir o subsistir, hay algo más de ello. Quizá yo tengo algo especial para lo que nací. Y yo quiero decirte que sí, hay algo más
Hay algo más, y sabes, tiene que ver con que Dios quiere usarte para algo. Ahora, no sé si te identificas conmigo. Yo por años escuché esta idea de que Dios quiere usar mi vida, y por un lado es gratificante, es emocionante, pero luego por otro lado es algo un poquito frustrante, porque surge la pregunta: ¿y cómo Dios quiere usar mi vida? ¿Y cuál es mi llamado? ¿Y cuál es mi propósito? ¿Y qué quiere hacer Dios conmigo? Y se vuelve una especie de ansiedad tener que identificar o lograr comprender aquello para lo que Dios me creó. Y sobre todo en nuestra sociedad tan perfeccionista, una sociedad tan próspera, una sociedad tan estratégica, tan planeadora, de repente tener la idea de que, ¿y qué si no le atino? Pues nos frustra un poco a todos nosotros. Y yo quiero el día de hoy decirte que si Dios quiere usarte, quiere usar tu vida. Si Dios quiere usarte, y como lo decía Andrea, en la circunstancia en la que estás, en la situación en la que te encuentras, en la manera y con lo que sea que hayas vivido a lo largo de tu vida, Dios quiere usarte donde tú estás. Pero el asunto es este: ¿y cómo Dios quiere usarme? Y hacemos lo que sabiamente se debe hacer, es que empezamos a buscar ejemplos de personas que han sido usadas por Dios. Y usualmente vamos a la Biblia, y cuando vamos a la Biblia empezamos a leer personas que han sido usadas por Dios para hacer cosas increíbles, proezas. Estas famosas historias que nos vienen contando desde que estamos en escuelita dominical. Si te tocó escuchar las historias de niño, ¿no? El arca de Noé, David y Goliat, sí, Moisés abriendo el mar, Daniel en el foso de los leones. Si nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo y sus viajes misioneros, el apóstol Pedro siendo el pilar principal de aquellos que estaban empezando a edificar la iglesia después de lo que Cristo les asignó, el apóstol Juan hablándonos del Apocalipsis. Y entonces empezamos a usar ejemplos prácticos de la Biblia para ver cómo Dios usa a personas. Pero no sé si en lo que he dicho hasta este momento de ejemplos prácticos has notado un patrón. Y el patrón es el siguiente: que normalmente los héroes de la Biblia que mencionamos son hombres. Y no sé si te habías dado cuenta que usualmente pensamos, y a veces hasta decimos, los héroes de la fe como Pedro, Pablo, Juan, Moisés, Daniel, David, y empezamos a usar a puros hombres, y parece como que, ¿y qué hay de la mujer en la Biblia? Y algunas personas han tenido un poco de problema y de shock con las escrituras, precisamente porque parecieran tener un tinte un poco machista o patriarcal. Y yo te voy a decir algo: la realidad es que sí. Ahora fíjate bien, yo no estoy criticando la Biblia, hay que entender esto. La Biblia es un libro que narra la historia y de lo que Dios quiere hacer a través de la historia. Y lo que yo estoy tratando de decir es que efectivamente la sociedad en la que la Biblia narra la historia era una sociedad machista, era una sociedad patriarcal, hasta que hay un punto en la historia de la Biblia que alguien cambia por completo eso. ¿Y sabes quién es esa persona? Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a hacer algo que Dios había diseñado desde el principio. Vino a volver a restituir el valor, la honra y la dignidad de la mujer que la sociedad en la que Él nació no estaba dando. Cuando Dios dice en el principio, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, habla en el mismo nivel, habla en el mismo valor, habla con la misma identidad y con la misma dignidad, hombre y mujer, y dice, y Dios los bendijo. El problema fue que la sociedad empezó a revertir ese tipo de situaciones, pero cuando Jesús viene, Jesús restituye a la mujer de una manera gloriosa. Y quiero animarte a leer la Biblia desde esta óptica de cómo la mujer en los días de Jesús era desplazada, no tenía valor. Te voy a decir a qué nivel era desplazada la mujer en aquellos días. Si había un asesinato, así, una persona acuchillaba a otra y había una mujer parada enfrente de ellos como testigo de primera mano. Sí, y luego había un juicio y esa mujer iba a testificar. Su voz, su evidencia no era considerada para un juicio, a pesar de que ella hubiera estado a 1 metro de distancia del crimen. Si ella decía, yo lo vi, es más, aquí tengo el arma, ok, hazte para allá, no sirve. A ese nivel. Pero Jesús vino a restituir el lugar de dignidad de la mujer.
En esos días se hablaba de títulos, se hablaba de posiciones, se hablaba de valor en la sociedad, y había pues los gobernantes y la gente de opulencia, y había los fariseos religiosos que eran gente superior. Y sabes, precisamente eran esas personas las que de alguna manera oprimían o de alguna manera restaban valor a las mujeres. Pero ¿sabes qué? Jesús vino y se rodeó de mujeres, y Jesús vino y anduvo entre prostitutas, mujeres que eran rechazadas por la sociedad, y Jesús vino a restituir su dignidad, y Jesús vino a levantar el valor una vez más. Y eso le daba problema a la gente, pero sabes, Jesús lo hizo tan específico que la primera vez en la historia de la eternidad y de la humanidad que se predicó el evangelio completo, la primera vez lo predicaron un par de mujeres. Si Dios diseñó que las primeras personas que predicaran el evangelio completo fueran un par de mujeres, Marta y María, que fueron a la tumba de Jesús cuando los hombres fuertes y collones estaban allá escondidos, estas mujeres fueron a la tumba y vieron que Jesús se había levantado entre los muertos. Y por primera vez en la historia de la humanidad, y estoy chinito, hubo una voz que dijo: hey, el Mesías que había sido crucificado, el Mesías que había sido muerto, no está en la tumba, se levantó, ha resucitado. Y esa voz que se escuchó por primera vez hablando de un Dios que había vencido al diablo, a la muerte y al pecado, fue de la voz de una mujer. Jesús vino a restituir este valor. Ahora, cuando hablamos de estos títulos y cuando hablamos de estos llamados y de estas posiciones en las que Dios quiere usarnos, buscamos ejemplos. Y sabes que la realidad es que como sociedad hemos asignado valor a cosas. Sí, y esto pasa en la iglesia, obviamente. Sí, entonces, por decir, estamos en la iglesia y llega el profeta que invitaron de Estados Unidos. No sé por qué los profetas son de Estados Unidos, pero bueno, vino el profeta de Estados Unidos y es como: ay, ¿qué, pastor? ¿Crees que lo pueda saludar al final? Peligro y me da mi profecía, ¿no? Me puedo tomar una foto con él. Y es como que wow, ya llegó el hombre de Dios, ¿no? Y luego estás tú sentado bien a gusto en la alabanza y se sienta al lado de ti el profeta de Estados Unidos. Ay, Señor, borra mis pecados, por favor, que no sepa él. Y le asignamos un valor como que wow, el hombre de Dios, ¿verdad? Es como que wow. Y luego llega, no sé, una mujer que tiene algún ministerio, que la sociedad dice: ¿en qué está ella? No, pues ella se encarga de este otro ministerio. Y entonces la sociedad le asignamos valor como que este ministerio está más pesado y este no está tan pesado, este ministerio está en otro nivel y este ministerio no está en tanto otro nivel. Y sabes, cuando hablamos de los llamados, pensamos así como que los misioneros son los top, ¿verdad? O los apóstoles son la gente más ungida. O pues ya ni sé qué título usar, ¿no? Los arcángeles, o ya ni sé qué. Pero es como que tenemos estos títulos. Y el asunto es cuando entronamos ciertas posiciones o ciertos títulos, el asunto es si no estoy ahí, me siento un fracaso. Y entonces en la iglesia entronamos a los pastores, entronamos a los profetas, a los teólogos. Y si no soy uno de esos, entonces me siento un fracaso. No puedo ir nomás a la iglesia y pues ser una persona más. Pero yo quiero decirte que esos títulos los asignamos nosotros erróneamente. Y por asignar títulos erróneamente nos perdemos de la bendición y de ver que Dios quiere usarnos. Y sabes que voy a decirlo así, y me voy a aventar a decirlo así. Quizá haya maneras todavía más fuertes en las que Dios puede usarnos más que un título de esos. Y yo quiero convencerte de esto el día de hoy. Y quiero ponerte un escenario imaginario, nada más para que te lo imagines. Imagínate otra vez, regresa nuestro amigo el profeta de Estados Unidos, porque wow, que sus profecías están gruesas. Y entonces pasa este profeta a 8 personas de la iglesia. Voy a darle profecía a estas 8 personas. Y entonces están aquí 8 personas, todos estamos viendo la alabanza de fondo, un momento épico. Y de repente el profeta agarra a alguien y no sé si se está saboreando la hamburguesa que se va a comer al rato, pero bueno, le está haciendo así: tú vas a ser llamado, sí, sí, pastor. Y todos, wow. Y pues la persona, ¿verdad? Y luego la siguiente,
Tú vas a ser un apóstol. ¡Wow! Entonces, un apóstol. Yo veo en ti que vas a ser teólogo. Vas a enseñar a multitudes teología, y hebreo, y griego, y arameo, y hasta francés. Y de pronto sigue dando esto. Si llega con alguien y yo te veo a ti, misionero a las naciones, y vas a ir a donde nadie quiere ir, y vas a ir a lugares en donde nadie ha estado. A mí me han dado esa profecía un chorro de veces, no, vas a ir a lugares que no conoces. Y me he perdido varias veces aquí en Monterrey y digo, se está cumpliendo la profecía. Y tú vas a ser llamado a las naciones. Y todos, wow. Y de repente este profeta sigue y agarra a una mujer y le dice, y tú, y todos expectantes, y le dijera, y tú vas a ser mamá. Y siguiera con el otro. ¿Cuántos saben que algo así sería raro? Y quizá para nosotros sea como que, ella va a ser mamá. Y quizá, ¿cuántos saben que quizá para ella o para las personas que pasaron sea como que, oye, pues él va a ser pastor, el profeta, el misionero, y pues tú vas a ser mamá? Como si fuera poca cosa. Y este asunto lo hicimos nosotros como seres humanos. Pero yo el día de hoy quiero convencerte a la luz de la Biblia que el ministerio de ser mamá es mucho más valioso, mucho más especial y mucho más extraordinario de lo que tú y yo nos pudiéramos imaginar. Cuando yo te digo, piensa en el llamado a ser mamá a la luz de la Biblia, ¿cuántos versículos se nos vienen a la mente? Y quizá no se nos vengan mucho, porque es algo que como sociedad pasamos por alto. Pero yo el día de hoy quiero convencerte de 4 maneras en las que Dios usa a mamá. ¿Está bien? Después de estos 4 versículos que vamos a leer, quizá usando el ejemplo del amigo profeta, invierta los papeles de entender que si a uno lo llamó misionero, súper bien. Si a otro lo llamó como teólogo, súper bien. Pero el llamado a ser mamá trae nivel. Y mi idea es convencerte el día de hoy de que es un llamado extraordinario. Así que, primer manera en la que Dios usa a mamá. Número 1, Salmos 27, versículo 10. Y dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. ¿Sabes? Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con ciertas necesidades innatas. Y cuando tú hablas con psicólogos, cuando tú hablas con psiquiatras, con terapeutas, todos van a coincidir que obviamente el rol de papá y de mamá tienen un peso en la salud emocional, en la identidad y en la vida de las personas, porque Dios nos diseñó así. Ahora, como sociedad, igual, hacemos algo, hacemos esto, le damos un poquito más de peso al rol del papá, porque es como que es que el papá genera identidad y todo. Yo pienso que quizá como sociedad le damos más peso al rol del papá, porque quizá por la dinámica cultural, quizá el papá a veces está más ausente y es como que tratar de animar al papá a decir, hey, tu rol también es importante. Pero nosotros hacemos esto, no, pues es que el papá es un título súper especial, el papá es tan vital en el rol de los hijos. Aparte, Dios se revela a nosotros como un padre. Jesús vino a hablar de Dios como un padre. Entonces le damos este énfasis a la paternidad. Pero ¿qué hay de la maternidad? Y sabes, este versículo, si le prestamos atención a lo que está diciendo, es lo siguiente. Lo voy a invertir un poquito el orden de lo que está diciendo el versículo. Está diciendo esto: si yo como ser humano no tengo estas carencias en mi alma, estas carencias en mi corazón, Dios tiene la capacidad de suplirlas. Ahora, si Dios tiene que suplirlas, ¿de qué tamaño te imaginas que es esa carencia? Es un tamaño gigante, de tal manera que Dios tiene que hacerse presente para suplir la carencia del corazón. ¿Sí? ¿Y quién puede generar esta carencia? Aquí no dice el papá, aquí dice papá y mamá. Papá y mamá son
tan importantes para la vida de una persona, que dice el salmista que si no los tuviera, solo el Señor pudiera ser aquel que me quite este sentimiento de abandono, solo aquel que me pudiera traer esta sanidad a mi alma de aquello de lo que yo necesito. Voy a decirlo de otra manera, es como si hubiera una carencia que Dios puede suplir, pero si no fuera carencia, lo que supliría esta carencia de la que habla el Salmo es la presencia de papá y de igualmente la presencia de mamá. Y sabes que yo quiero decir esto, yo creo que el mundo necesita el amor de mamá. Y nótese que parece un comercial de alguna sopa o de Downy, no sé por qué hacen eso. El mundo necesita el amor de mamá, no solo papá solo. Cuando la Biblia da este mandamiento de honra, no dice honrarás a tu padre para que tengas larga vida. La Biblia siempre otra vez dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y la Biblia siempre lo incluye. Somos nosotros los que no le prestamos. Lo que estoy tratando de decir esto es, le hemos dado la importancia, pero la realidad es que no hemos dimensionado que la presencia de mamá es suficientemente importante como para el salmista decir, si mamá no estuviera, Dios sería la única persona que pudiera suplir esa carencia en el corazón. No hay otra cosa en el mundo que pudiera suplirlo más que la presencia de Dios. Así de grande es la bendición y la presencia de mamá para suplir una necesidad del corazón. El mundo necesita el amor de mamá. El mundo necesita la cercanía de mamá. Dios usa a mamá para suplir necesidades del corazón. Esta es la primera manera en la que Dios usa a mamá. Dios usa a mamá para suplir las necesidades del corazón. Ahora, punto número 2, cómo Dios usa a mamá. Y hay una expresión que usamos como sociedad, ¿no? La expresión siguiente, mamá gallina. ¿Cuántos han escuchado que a veces se le habla, verdad, como mamá gallina, ¿no? Ahora, ¿por qué usan la expresión de mamá gallina? ¿Qué tiene que ver? Y te invito a hacerlo. Métete a YouTube y ponle mamá gallina defendiendo a sus pollitos y vas a ver una lista de videos. Yo ya lo hice así, hen protecting chicks from, y vas a ver halcones, serpientes, gatos, perros, lobos, coyote. Y yo me aventé, digo ya, pues la verdad sí no tenía mucho que hacer y me puse a ver los videos de las gallinas peleando. Oye, ya no voy a volver a ver la UFC. O sea, las gallinas están bien bravas. Y tú sabes que un halcón por naturaleza es un ave depredadora y bien de las más intensas. Y hay un video de una gallina haciéndose pedazos a un halcón y el halcón se queda así y ahí lo deja. Un coyote, un gato, un perro, una cobra, y ahí está la gallina dándole con todo para defender a sus pollitos. Y ahí la ves, ¿no? La gallina tan indefensa. Ay, pues una gallina, pero qué bravas. ¿Sabes por qué? Porque la mamá gallina tiene esta facultad, tiene esta cualidad de defender a sus pollitos a costa de lo que sea. Es una protección distinta. Se usa en la naturaleza, ¿no? Es también como mamá oso. Y tú sabes, si estás en un bosque y hay un oso y te dicen, ay, trae ositos, tú sabes que eso es lo más peligroso que te puede suceder. Si fuera un oso solo, como quiera, ¿no? Ahí andaba una chava aquí en Chipinque tomándose un selfie con un oso, no pasa nada. Pero si fuera mamá oso, tú sabes que tienes el riesgo de no contarla. Y sabes que yo estaba pensando esto de mamá gallina, ¿no? Con mis hijos no te metes, ¿sí? Thou shall not pass. O sea, hasta aquí llegas, mijo. Y estaba leyendo la Biblia y hay algo muy interesante, Mateo 23:37. Y Jesús habla de su ministerio. Y mira lo que dice Jesús: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y Jesús dice: mi ministerio tiene esta cualidad y tiene esta naturaleza de ser como una mamá gallina protegiendo a sus hijitos. Y quiero que veas la magnitud de lo que estoy diciendo. Jesús, ¿cuál es tu ministerio? Y Jesús usa de ejemplo a una mamá gallina.
Jesús dice, lo que yo vengo a hacer es como lo que hacen las mamás. Vengo a proteger, vengo a unir, vengo a reconciliar, vengo a proteger a todos mis hijos. Y es esta cualidad protectora que Dios usa con las mamás, que viene en el ministerio de Jesucristo. Es una cualidad muy peculiar, muy diferente al papá, ¿no? Es como cuando está el niño corriendo o se subió a una piedra y se cae el niño, ¿no? Y se sangre y todo, y el papá como, ya, no sea chillón, pues límpiese, levántese y siga jugando. Pero luego ves esta naturaleza en el corazón de mamá, tan entregado, tan arrojado, tan especial, tanto así que siempre está lista para proteger a los hijos a costa de lo que sea. O sea, aunque el hijo sea criminal, sí, o sea, el hijo robó un banco y está en la cárcel, y todavía las mamás, pero no es mal muchacho, o sea, sí roba y mata, pero es bueno. Hay un video así, ¿no? De una señora defendiendo a su hijo. Sí roba, pero es bueno. Y todos, ok. Pero hay una capacidad tan especial en el corazón de las mamás de proteger y defender. A pesar, oye, tu hijo está bien endemoniado. Sí, pero él no es así. Sí le da vueltas la cabeza y todo, pero él no es así. O sea, de repente no le dan vueltas. Y veo a Jesús viniendo a un mundo de criminales, a un mundo de endemoniados, a un mundo de gente perdida. Y con esta misma naturaleza Jesús viene y dice, yo quiero, como la gallina, ponerlos a todos ustedes en la protección de mis alas. Número 3, siguiente manera en la que Dios usa a mamá, y otra de las virtudes que Dios les da a las mamás es la capacidad de consuelo, la capacidad de traer consuelo. Y fíjate bien, Isaías 66:13 dice lo siguiente, y Dios está hablando y Dios dice, yo los voy a consolar. Dios está hablando de su obra, Dios está hablando de su ministerio, dice, y los consolaré en Jerusalén. Y luego Dios da un ejemplo. Dios usa un ejemplo, Dios usa una ilustración, Dios usa un modelo imitable, algo digno de ser celebrado, algo digno de ser representado como lo que Él va a hacer. Y Dios dice, voy a consolarlos. ¿Cómo? Como una madre consuela a su hijo. Y a mí se me hace grueso que Dios está por hacer algo y Dios usa el ministerio de la mamá como un ejemplo práctico para que nosotros podamos entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y Dios dice, yo voy a traer consuelo, yo voy a enjugar sus lágrimas, yo voy a sanar sus heridas, yo voy a quitar sus angustias, yo voy a quitar sus preocupaciones y los voy a consolar. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Y el Señor dice, tú sabes cómo, como las mamás le hacen con sus hijos, así yo voy a orar en sus vidas. Y una vez más me impresiona que Dios de alguna manera utilice a las mamás, el ministerio de mamá, como un ejemplo, algo práctico. Y cuarta manera en la que Dios usa a mamá es la siguiente: para construir un legado de fe. La sociedad bíblica americana es la gente que se dedica a hacer las traducciones bíblicas, teólogos, gente que sí le sabe al hebreo, al griego, al arameo, gente que trabaja y da su vida por eso. Textos, lenguajes, idiomas, cultura, sociedades. Y esta sociedad bíblica americana hizo estudios. Ya sabes, los gringos hacen estudios de todo, ¿no? ¿Cuántas veces se para una mosca en una mesa y hay un estudio gringo que habla de eso? Y hay un estudio que dice que 5 de cada 8 personas tienen la misma fe que su mamá. 5 de cada 8 personas comparten la misma fe que su mamá. ¿Cuántos de aquí comparten la misma fe que su mamá? Que pueda levantar su mano. La mayoría están levantando la mano. 5 de cada 8 personas comparten la misma fe de su mamá, porque Dios usa a las mamás para dejar un legado de fe. Y sabes, 2 Timoteo 1:5, Pablo lo tiene bien presente y le habla al pastor Timoteo diciéndole, me acuerdo de tu fe tan sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas, ¿quién? Tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esta fe sigue firme en ti. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo, Timoteo, tú el pastor de Éfeso,
Tú, el pastor que va a guiar gente, estás portando una fe que ha sido un legado generacional, que inició con tu abuela, que pasó a ser de tu mamá, y ahora tú estás viviendo el resultado de ese legado de fe que ha sido depositado en tu corazón. Así que lo que estoy tratando de decir con este mensaje es algo muy profundo. Quizá no hay manera de decirlo así como tan práctico, es algo profundo. Pero voy a tratar de expresarlo de esta manera. El llamado de ser mamá, fíjate bien, el llamado de ser mamá comparte más cualidades con la obra de Dios en la tierra que con cualquiera de los otros títulos que nosotros usamos como sociedad. El teólogo enseña, está súper bien. El misionero lleva el mensaje, increíble, sé misionero. Sí, el pastor cuida de la gente y trae visión y el cuidado y la consejería, excelente. Pero el llamado de ser mamá comparte cualidades directas con la obra de Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque yo puedo el día de hoy, ¿sabías tú que hay universidades gringas en donde hay teólogos ateos? No creen en Dios, nunca han tenido un encuentro con Cristo, pero tienen el conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para explicar teología no necesariamente necesitas corazón, necesitas mucha inteligencia, necesitas mente. Sí, para ser misionero sí necesitas la aventura, la estrategia, el plan, la manera de hacerlo, requiere mucha inteligencia. Sí, para ser pastor necesitas mucho compromiso, necesitas mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia. Me han contado pero ¿sabes qué? El llamado a ser mamá comparte virtudes y cualidades directamente relacionadas a la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, Cristo vino a sanar las necesidades de nuestro corazón. Número 2, Cristo vino a protegernos. Como la mamá gallina. Punto número 3, Cristo es nuestro consuelo. Él es nuestro consuelo. Y por último, Cristo es quien da nuestra fe. Cristo es quien nos otorga la fe, quien nos otorga la bendición de ser parte de un legado que se ha venido construyendo desde hace miles y miles de años. Y si lo vemos desde esta óptica, nos daremos cuenta que el llamado a ser mamá es un privilegio, es una posición de honra en la Biblia, es un llamado especial, es un llamado único y comparte cualidades muy similares. Y es que esto es lo que quizá no logro transmitir. Cualidades, ¿cómo decirlo? Cuando el apóstol Pablo, y es que ni siquiera, imagínate que estaba tan revuelto yo que ni siquiera supe ponerlo en las notas. Cuando el apóstol Pablo habla del ministerio de Jesús, Pablo dice lo siguiente: no vean mi ejemplo, vean el ejemplo de Cristo. Dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El ejemplo final de mi ministerio es que yo estoy imitando a Cristo. Él es el modelo, Él es el ejemplo. Y entonces el apóstol Pedro también habla de Cristo siendo nuestro ejemplo. El autor de Hebreos dice, pongan sus ojos en Cristo, el autor y el campeón que termina esta carrera por nosotros, el autor y el consumador de la fe. Pongan los ejemplos en Cristo. Y claro que Cristo es el ejemplo supremo, perfecto, digno de imitar. Pero hablando de ejemplos, de repente Cristo habla. Y Cristo dice, yo quiero hacer cosas en sus vidas. Y Cristo usa a mamá como ejemplo para que podamos entenderlo. ¿Ves la magnitud? Cristo dice, así como lo hacen las mamás, yo vengo a hacerlo. Y Cristo pudo haber dicho, lo que yo vengo a hacer, nadie lo ha hecho. Es inigualable. No hay un ejemplo humano que se acerque ni siquiera a lo que yo vine a hacer, porque Cristo vino a hacer algo glorioso. Pero Jesús dice, por supuesto, lo que Jesús hizo, nadie lo ha hecho.
y es una obra inigualable. Pero sí Jesús se da la libertad de decir, pero sí hay un llamado parecido que de alguna manera puede ilustrar lo que yo vengo a hacer, y ese llamado es mamá, porque Dios usa mamá para reflejar tantas cosas. Por decirlo de otra manera, Dios puede usar a un teólogo, Dios puede usar a un misionero, por supuesto, Dios usa a un pastor, pero el llamado más parecido a lo que Cristo hace es el llamado de una mamá. Así que mamás, el día de hoy las honramos. Y si alguna vez has sentido que ese título o ese llamado quizá no es tan impresionante, o quizá no es tan honroso, es nada más algo bonito, pero al final, pues, ¿qué onda con el empresario? ¿Qué onda con la empresaria? ¿Qué onda con el misionero? Yo vengo a decirte el día de hoy que podamos levantar el título de mamá y reconocer que es un honor, es un privilegio, y que todos deberíamos estar agradecidos con Dios por ese ministerio tan glorioso. Así que ¿por qué no nos ponemos de pie para orar? Y es increíble cómo es un... O sea, si alguien quiere ser un teólogo, una teóloga, aunque sea raro, necesitas cosas de afuera hacia adentro, necesitas meter en tu mente información y conocimiento. Pero me impresiona que para ser mamá es algo que sale de adentro hacia afuera. No hay un libro, no hay un manual, no hay un artículo con los 6 pasos no, porque es algo que Dios hace. Dios lo produce, Dios lo saca de adentro. Así que el día de hoy quiero invitarte a tener una actitud de honra y de agradecimiento con Dios por la vida de nuestras queridas mamás aquí en casa y las que no están aquí. Y si mamá ya está en la presencia de Dios, también agradecerle a Dios. Un corazón de gratitud y de honra. Adrede me puse hoy una chaqueta para honrar a mi mamá, para que no me dé gripa. Ya me la puse por fin. Me estoy asando, pero aquí está la chaqueta, ma. Así que no sé cómo, pero si quieres hacerlo después del mensaje, puede ser un texto, un WhatsApp, una llamada. Yo quiero invitarte a honrar a mamá. Dan su vida literal. ¿Como quién? Como Cristo dio su vida también. ¿Para qué? Para dar vida. Así que tú y yo somos el fruto de alguien que dio todo eso. Y yo veo a Andrea a punto de dar a luz, y yo veo cómo Axel está así, literalmente se está comiendo a mi esposa. Y yo le digo, ya amor, ya. Y Andrea, no sé. Yo digo, es el último bebé, te está comiendo, vas a desaparecer. Y no sé, yo digo, no lo puedo explicar, pero es algo que Dios hace especial en las mamás. Así que vamos a orar, amor, si puedes pasar. Vamos a orar, y yo te quiero invitar a darle gracias a Dios por la vida de mamá. Y yo te quiero invitar a que le agradezcas a Dios, pero también que le agradezcas a mamá. Señor, te damos tantas gracias por este llamado y este privilegio y voy a decirlo así, este título o esta institución tan privilegiada, tan gloriosa, tan honrosa que tú has diseñado, Señor, en la humanidad, que es el título de ser mamá. Señor, gracias porque las mamás comparten tantas cualidades con tu obra y con tu ministerio en nuestras vidas, Señor. Disculpa, Señor, que hemos sido a veces necios o a veces ciegos de ver el valor, la honra, lo especial y la magnitud que hay en este ministerio
ministerio de ser mamá, y el día de hoy yo te pido que nos ayudes a levantar nuestros ojos, a levantar esa posición, y que el día de hoy podamos tener un corazón agradecido y un corazón, Señor, de honra hacia nuestras mamás, hacia cada una de las mamás de la casa, hacia cada una de las mamás de esta iglesia y de nuestra ciudad, Señor. Que el día de hoy, así como tú lo hiciste, Jesús, que viniste a restituir honra, a restituir valor, a restituir dignidad, Señor, que nosotros como sociedad podamos hacerlo, Señor, una vez más, Señor, y tener los ojos abiertos, Señor, y no tengamos estos títulos mal valorados, Señor, de pensar que hay cosas más grandes que otras, Señor, y darnos cuenta que a los ojos del cielo, Señor, ser mamá es un ministerio gigante, Señor, es un ministerio lleno de honra, de valor, de trascendencia y de significado, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Le puedes dar un aplauso a Dios de gratitud por la vida de nuestras mamás.